Bueno, en esta presentación vamos a hablar de lo que se llama el árbol de la escena y vamos a analizarlo sobre un ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos una escena en donde tenemos definidos los siguientes modelos, ¿sí? Tenemos las mallas de triángulos de cada una de estas piezas por separado y lo que queremos hacer es lograr ensamblar dichas piezas para formar este resultado, ¿sí? Una grúa, una pala mecánica con esta estructura donde queremos que cada uno de los componentes se mueva en forma relativa al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente cuando se mueva todo el brazo, la pala, el extremo de la pala va a estar acompañando a la posición o traslación de las piezas de las cuales depende, ¿sí? O sea, no queremos que cada elemento tenga una posición referida a un centro de coordenadas de mundo, sino que queremos que cuando uno rota el brazo, rote todas las piezas que dependen de esa parte, ¿sí? Eso es el concepto fundamental de este ejercicio, ¿sí? Establecer vínculos relativos entre partes o establecer transformaciones relativas, que no es más ni menos que decir que las coordenadas de un objeto en realidad están referidas o son relativas al sistema de coordenadas de otro objeto. Ahora vamos a ver cómo se logra eso. Vamos a tomar el ejemplo del brazo de la pala mecánica. Por ejemplo, uno tiene acá tres elementos, el brazo, el antebrazo y la pala, ¿sí? Son tres modelos diferentes y uno podría representar la transformación necesaria para ubicar uno respecto del otro por una matriz, ¿sí? O sea, si uno toma el sistema que se encuentra acá del brazo, imagina que está orientado de esa manera, ubicar el antebrazo en términos del brazo puede resultar bastante cómodo, más allá de la orientación de estos ejes que por ahí no están en forma ideal, ¿sí? En realidad estaría mejor que el sistema del brazo tuviera un eje que apuntara en el sentido del brazo, ¿sí? Pero supongamos que fuera así, es muy fácil establecer que el antebrazo está a una distancia del centro del brazo que equivalente a la longitud del brazo, ¿sí? Lo mismo el antebrazo y la pala. Uno puede decir que la pala está a una distancia en el eje rojo equivalente a la longitud del antebrazo. Entonces, expresarlo de esa manera es muy cómodo porque si uno mantiene esa posición relativa, si todo el brazo gira, ¿sí? Si sube o baja, la distancia del antebrazo a la pala en términos relativos se va a mantener igual. O sea, mientras no se desenganchen las piezas, el expresar de forma relativa es muy cómodo porque solo va a cambiar si esa pieza en particular se mueve o rota respecto de su elemento padre, digamos. O sea, en este caso, la orientación y posición de la pala depende de la orientación y posición del antebrazo. Y la orientación y posición del antebrazo dependen de la posición y orientación del brazo. O sea, si el brazo se mueve, todos los elementos que dependen de él se van a mover en el espacio, en las coordenadas de mundo. Pero si la pala se mueve, eso no va a afectar el brazo. ¿Está bien? Por eso es la idea de modelos jerárquicos o jerarquías. Entonces, ¿cómo representamos eso? Para armar lo que se llama el árbol de escena vamos a utilizar una estructura de árbol en donde tenemos distintos nodos sí, nodos del árbol hasta llegar a las hojas, en donde cada nodo representa un elemento que puede tener una representación visual o no. Después vamos a ver que hay nodos que podrían simplemente ser nodos que cumplen una función abstracta, pero son útiles, pero no necesariamente corresponden a algo que se ve, un objeto que se ve. Pero lo que estamos seguros es que en las hojas del árbol siempre va a haber nodos que representan objetos gráficos que van a estar representados de alguna manera. Entonces, en cada arista de cada rama del árbol va a haber una matriz asociada. Esa matriz va a decir cuál es la transformación que hay que hacer para pasar del sistema de coordenadas de un nodo a otro nodo. Por ejemplo, en el caso de, bueno, la raíz obviamente es el origen de coordenadas de nuestra escena y M1 representa la transformación del nodo 1
respecto del origen de coordenadas de la escena. Esto quiere decir, si yo quiero mover el nodo 1 por la escena, M1 va a ser una matriz de traslación que va a cambiar su valor en función de la posición del nodo 1 en el mundo. Lo mismo con el nodo 2 y el nodo 3, ¿sí? O sea, cada nodo tiene una matriz asociada que indica cómo se ubica ese nodo respecto de su padre, ¿sí? Ahora, si uno toma toda una cadena, desde la raíz hasta cualquier nodo, si uno quiere saber cómo llegar del sistema de coordenadas de mundo, que está representado aquí abajo, hasta el sistema de coordenadas de ese nodo, tiene que aplicar de arriba hacia abajo cada una de las matrices de transformación. O sea que si uno está en el mundo, para llegar al sistema de coordenadas del nodo 1, tiene que aplicar M1 al punto que quiere trasladar. Y luego para ir del espacio de coordenadas del nodo 1 al nodo 2 tiene que aplicar M2. O sea que en cualquier momento, si uno quiere saber cuál es la transformación completa para ubicar cualquier objeto del árbol en el mundo, debe recorrer el árbol desde la raíz hasta ese nodo y multiplicar cada una de las matrices hasta lograr componer esa transformación. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que se ve acá abajo, si uno quiere calcular la matriz del nodo 6, o sea, la transformación final desde la raíz hasta el nodo 6, tiene que tomar todas las matrices y empezar a multiplicar de izquierda a derecha, en este caso M1, M3, M5 y M6, ¿sí? Después el otro comentario acerca de los nodos vacíos o nodos abstractos, si quieren llamarlo de otra manera. A veces tiene sentido que creemos nodos nodos en el árbol que junten a varias piezas. ¿Por qué? Porque queremos en general aplicar transformaciones a una serie de objetos que son comunes. Por ejemplo, uno tiene, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, una rueda de un auto, y la posición de la rueda va a definir dónde están ubicados todos los elementos que componen la rueda, más allá de que algunos elementos estén respecto de la rueda en distintos lugares. O sea que a veces tiene sentido crear nodos vacíos para agrupar transformaciones, ¿sí? Para no tener que repetir esa transformación M1 en cada uno de los objetos. Si yo quitara este nodo vacío, tendría que agarrar sobre M2, M3 y M4 y premultiplicarlas por M1 varias veces. Para ahorrarme esa repetición, esa redundancia, es que tiene sentido crear este objeto vacío. Bueno, vamos al ejemplo concreto. Vamos a empezar por la rueda. Supongamos que queremos crear una rueda que está compuesta por una llanta, una cubierta y 8 tuercas, ¿sí? Si uno se pone a analizar dónde está ubicado cada uno de los elementos de esta rueda respecto de un sistema que elijamos arbitrario como centro de la rueda, que es el que está representado por los ejes rojo, verde y amarillo más grandes en la imagen, podemos ver que las tuercas no están en el centro de la rueda, sino que están desplazadas y ubicadas a lo largo de un círculo alrededor del eje verde, ¿sí? O sea, esas transformaciones de cada una de las tuercas van a tener que representarse por matrices que van a representar el cambio de coordenadas de cada tuerca respecto de la rueda en su conjunto, ¿sí? Es lo que hablamos antes cuando hablamos de árbol y transformaciones relativas entre nodos. Acá la rueda va a ser uno de estos nodos vacíos, ¿sí? Podríamos también hacerlo de la otra manera, como se ve a la derecha, si eligiéramos que uno de ellos fuera como el representante o el aglomerador de todos. Podríamos elegir la llanta como aglomerador y que todos los demás dependan de esta. Pero en este ejemplo vamos a crear este objeto vacío rueda, que en sí es abstracto porque no existe una malla de triángulos que sea la rueda, sino que la rueda es el conjunto de esta llanta, esta cubierta y estas 8 tuercas, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros definimos las posiciones relativas de cada elemento de la rueda respecto del conjunto, podríamos crear una función que dibuje la rueda y que implicaría dibujar cada uno de sus componentes, ¿sí? Bueno, como dije antes, cada tuerca particularmente va a tener una matriz de transformación que va a implicar trasladar y rotar cada una de ellas al lugar correspondiente. La rotación acá
está modo ilustrativo, porque como es un objeto cilíndrico, casi que da lo mismo si aplicamos la rotación o no. Entonces, ¿cómo sería el árbol de esta rueda? Sería como se ve en esta imagen. La rueda es un objeto abstracto, pero es importante que exista porque M1 representa la posición o rotación o orientación de la rueda en el espacio. Uno no quiere tener que calcular la posición de cada tuerca en el mundo. Sería muy incómodo definir la posición de cada tuerca en el mundo. Es mucho más fácil decir dónde está ubicada la rueda y luego a partir de ahí las posiciones relativas de cada pieza de la rueda se van a mantener constantes. Es decir, si esta rueda es parte de un vehículo que se mueve en el espacio como parte de una animación, por más que la rueda se mueva, la posición relativa de las tuercas respecto de la rueda va a permanecer constante. O sea que esas matrices M2 a M11 no van a tener que ser recalculadas nunca, salvo que la rueda aparezca como desarmándose. ¿Está bien? Y acá tenemos un ejemplo de M4, ¿sí? M4 sería una de las tuercas, sería una combinación de una traslación y una rotación. Acá es importante siempre remarcar el tema del orden de las transformaciones, ¿sí? Lo vimos en la presentación de transformaciones 2D y uno se preguntará ¿por qué aplico primero la traslación? Bueno, porque las rotaciones son siempre respecto del eje central. Imaginemos que la tuerca está posicionada en el cero de la rueda, o sea, donde está el eje verde, ¿sí? Nosotros la trasladamos una distancia desde el centro hacia afuera y luego aplicamos una rotación respecto del eje verde de 45 grados. Si lo hiciéramos al revés, no lograríamos el resultado esperado. Bueno, y ahora imaginemos que queremos escribir esto en código. Nosotros hasta ahora conocemos cómo dibujar un objeto en una escena, sabemos cómo armar un buffer de vértices, sabemos cómo decirle a WebGL que dibuje ese buffer y hemos visto en algún ejemplo que uno puede pasarle un vertex shader, una matriz, para que manipule los vértices y aplique transformaciones. Y eso es lo que vamos a utilizar acá. Imaginemos que tenemos una serie de métodos, ¿sí? Para dibujar cada uno de estos objetos, que llamamos dibujar tuerca, dibujar eje, dibujar cabina, y lo que hace esa función o método es recibir una matriz y ejecutar un programa de vértices para mover esos vértices al lugar que define la matriz. Imaginemos que eso ya está hecho y lo tenemos resuelto. Lo único que nos queda por hacer es calcular las matrices de todos los elementos de la rueda en cada momento. Entonces, acá voy a usar glmatrix y fíjense que en cada línea lo que estoy haciendo es, antes de dibujar la cubierta, voy a tener que tomar M1, que es la matriz que transforma toda la rueda, es un parámetro que recibe la función, ¿sí? Que puede valer cualquier cosa dependiendo de dónde está la rueda en el espacio, y a partir de esa transformación, de esa matriz M1, encadeno todas las demás. O sea que en este caso, para la cubierta M2, voy a aplicar, por ejemplo, un cambio de escala, suponiendo que, por ejemplo, en estos modelos originales que tenemos por aquí, la cubierta y la llanta no estuvieran en la misma escala. Supongamos que la cubierta fuera mucho más chica de lo que se ve en esta imagen y necesitáramos, para equipararla al tamaño de la llanta, duplicar su tamaño, por ejemplo. Eso está hecho con fines ilustrativos nada más. Luego tenemos las tuercas, que de vuelta, como son 8 instancias, pero el modelo de la tuerca es el mismo, lo único que necesitamos hacer es invocar el método dibujar tuerca con distintas matrices, ¿sí? Y cada una de esas matrices va a variar en su ángulo, ¿sí? Porque dijimos que para representar la transformación de la tuerca teníamos que desplazar la tuerca una distancia al centro y luego aplicar un ángulo que iba a incrementarse en función del número de tuercas, ¿sí? Para la primera será 0, para la segunda será 45 grados, para la otra será 90. Un comentario importante acá en el código, que una sutileza que podrán ver, es que yo estoy utilizando el valor 45 en grados y en realidad en glmatrix se utilizan radianes, ¿sí? O sea que en realidad si uno quisiera correr esto correctamente en código debería cambiar ese 45 por radianes, pero para fines didácticos estoy utilizando grados. Y luego por último estoy aplicando una transformación a la llanta, que también es una transformación de escala como para ejemplificar que cada objeto que compone el árbol de una componente
puede tener o no transformaciones relativas al objeto principal, que en este caso es la rueda. Entonces, una vez definida la función dibujar rueda e implementada, uno puede invocar esa función y dibujar todas las ruedas de un vehículo, simplemente pasando como parámetro cuál es la transformación de esa rueda en el espacio. Todas las transformaciones internas están ocultas o definidas adentro de la función dibujar rueda. Vamos a seguir subiendo en el árbol hasta lograr componer todo el vehículo. Si uno tiene una función dibujar rueda, uno puede armar como siguiente objeto el tren, ¿sí? El tren delantero y el tren trasero. El tren se compone de un eje y de dos ruedas, ¿sí? Y cada una de esas ruedas va a tener una posición relativa al eje, ¿sí? Nos resultaría muy cómodo decir que la rueda va a estar del centro del eje desplazada una distancia de 1 sobre 2, o sea, longitud del eje sobre 2, que en este caso le llamé de 1. O sea, si el eje mide 1 metro, la distancia que tengo que desplazar del centro del eje hacia el lugar donde va a ir la rueda va a ser 0,5 metros. Y el otro detalle es que una de las ruedas va a tener que estar rotada 180 grados respecto del eje Z para que mire hacia afuera. Pero fíjense que definir las coordenadas de un objeto respecto de su objeto padre, o sea, en forma relativa, resulta muy conveniente porque es fácil de pensar en este contexto local. Entonces uno puede ahora definir una función dibujar tren que va a utilizar un eje y dos ruedas para componer todo el objeto. ¿Cómo sería el código fuente? Bueno, de vuelta, tenemos una función JavaScript que va a recibir una matriz que representa la transformación de ese tren en el espacio, donde sea que esté ubicado y como esté orientado, y en función de esa matriz vamos a dibujar cada uno de esos componentes. Y cada uno de esos componentes va a tener una matriz propia de modelado que va a definir cómo se ubica ese objeto respecto del espacio de coordenadas del padre. El espacio de coordenadas del padre es el parámetro M1, es lo que me pasan de afuera. Y yo a esa matriz le tengo que encadenar la transformación específica de ese componente. Entonces en este caso estoy desplazando de 1 o menos de 1 en función de qué rueda es, y una de las dos ruedas la estoy rotando 180 grados. Luego vamos a componer la parte inferior de todo el vehículo, ¿sí? Como se ve acá abajo, tenemos los dos trenes, tren trasero y tren delantero, y lo que sería el chasis del vehículo, ¿sí? Y bueno, acá de vuelta, la misma lógica, tenemos un montón de ramas y objetos, algunos que son objetos vacíos, que sirven para aglomerar otros objetos, ¿sí? Y en el caso del tren delantero, bueno, ya conocíamos su composición, y en el caso del tren trasero va a ser una copia idéntica, solo que desplazada hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de cuál de los dos trenes estemos hablando, y luego el chasis, que va a estar ubicado también respecto de este centro del vehículo. El centro de nuestro objeto principal, en este caso vehículo, puede ser cualquiera, pero va a ser muy importante elegir un buen lugar para ubicarlo para cuando querramos ubicar este vehículo en una escena. Y resulta por ahí muy conveniente ubicarlo en el centro geométrico del chasis, ¿sí? Para luego manipularlo. Un comentario respecto de la imagen de la derecha, que acá en realidad falta una pieza arriba del chasis que sería como la carrocería, que no está dibujada por un error de la presentación, pero básicamente lo que sería la parte inferior correspondería a la base del chasis y la carrocería inferior. La parte superior del vehículo, que es un poco más simple porque es una cadena lineal de elementos conectados, ¿sí? Tenemos lo que se llamaría la cabina, ¿sí? Que es donde va el conductor, luego el brazo, el antebrazo y la pala, que ya lo vimos en un ejemplo anterior, y cada uno de ellos tiene una transformación que involucra traslaciones y rotaciones, ¿sí? Las rotaciones de cada uno de estos elementos van a estar en una aplicación que vamos a ver después, definidas por parámetros controlados por el usuario. La idea es que si uno quiere crear una representación de este vehículo que se pueda controlar, ya sea con el mouse o teclado, uno quiere manipular esos ángulos para mover el vehículo y controlar cada una de sus articulaciones. Entonces, si uno quiere armar el objeto completo, tenemos ensamblando todo el árbol, vamos a tener un vehículo
¿sí? Una función dibujar vehículo que recursivamente va a ir metiéndose en el árbol y va a ir dibujando cada uno de los elementos que componen todo el vehículo hasta llegar a cada una de las partes. En el caso de las tuercas, por ejemplo, vamos a tener 32 tuercas, ¿sí? O sea, 8 por cada rueda. Y de otros objetos vamos a tener una sola instancia. Pero fíjense que esta forma de estructurar es muy cómoda y muy eficiente, porque uno solo tiene que ocuparse de analizar cada parte relativa y cuál es la transformación relativa de cada pieza respecto de esa parte, lo cual facilita las cosas. Si uno tuviera que expresar la posición de todos los componentes de este modelo respecto del mundo y calcular eso en todo el tiempo, sería muy complejo de programar. Bueno, aquí tenemos la demo en donde se puede ver el vehículo funcionando, ¿sí? Acá tenemos una aplicación hecha con WebGL con todas las piezas, y acá abajo tenemos un árbol, ¿sí? En donde podemos ver toda la estructura interna de cada una de las piezas que componen el vehículo, ¿sí? Vamos a ver en este caso cuál es el efecto de modificar algunos parámetros. Yo puedo, por ejemplo, controlar con este menú el avance del vehículo sobre un círculo, ¿sí? O sea, acá vemos cómo da vueltas alrededor de un círculo. Estoy controlando la matriz que controla todo el vehículo, ¿sí? La matriz M1 de la presentación, y simplemente estoy cambiando la posición y orientación de todo el vehículo con una sola matriz. Luego, si yo quiero, por ejemplo, modificar el ángulo de la cabina, puedo cambiar este valor de rotación que va a afectar a la matriz que define la rotación de la cabina respecto de la carrocería, ¿sí? Luego tenemos el ángulo del brazo, el ángulo del antebrazo y el ángulo de la pala, ¿sí? Y fíjense otro detalle, que a medida que yo avanzo, las tuercas de las ruedas giran, porque en realidad cada uno de los ejes está rotando a medida que avanza M1. O sea, tiene una rotación que es proporcional al avance del vehículo sobre el suelo, para simular el rozamiento de las ruedas sobre el terreno, ¿sí? Y eso resulta muy fácil de calcular, porque lo único que estamos haciendo es afectar al ángulo de rotación del eje respecto del chasis del vehículo. El árbol este que se ve acá puede ser que no coincida exactamente con la forma en que lo definimos en la presentación, ya que aparece el chasis acá en la raíz, pero eso es algo que yo mencioné. En la presentación uno puede elegir algún elemento que ya tiene un centro de coordenadas conveniente como objeto aglomerador de toda la estructura, y ahorrarse la creación de este objeto vacío, digamos, y ahorrarse una rama, pero el resultado es exactamente el mismo. Entonces, volviendo al código, una cosa que es importante visualizar y entender es que cuando uno logre componer todas las funciones que dibujan cada una de las partes del vehículo, va a terminar teniendo una función que se llame dibujar vehículo o vehículo.dibujar, que se va a encargar de dibujar todo el vehículo. Y recursivamente la matriz que vamos a utilizar para representar la transformación del vehículo va a ir pasando por cada una de las ramas y multiplicándose por cada una de las matrices locales hasta llegar a cada hoja del árbol, en donde cada objeto gráfico va a poder calcular su matriz final en función de la multiplicación de todas las matrices que vienen desde arriba, ¿sí? Eso es lo que vimos en el esquema del árbol, y acá se ve representado de alguna manera por cada una de las invocaciones que va desencadenando cada método de dibujar. Cuando dibujamos el vehículo se va a dibujar el chasis va luego a dibujar, el chasis se va a dibujar también la cabina, y la cabina va a desencadenar el dibujado del brazo, el brazo va a dibujar el antebrazo, y el antebrazo la pala. ¿Por qué pasa eso? Porque dijimos que el brazo depende de la transformación de la cabina, por eso el método de dibujar cabina, una vez que calcule su matriz, va a tener que pasársela como parámetro al brazo, y cuando el brazo calcule su transformación va a tener que pasársela al antebrazo, y el antebrazo a la pala. Por eso es que está esta cadena recursiva de llamados. Ahora vamos a ver más en detalle cómo funciona eso, pero es importante poder visualizar o entender esta correlación entre el árbol y cómo se van a ir invocando las funciones.
Y aquí llegamos ya a un consejo más bien práctico de cómo cómo crear en JavaScript una clase que permita manipular o construir este tipo de jerarquías de objetos 3D encadenados de una forma muy simple y cómoda. Imaginen ustedes que todos los objetos de la presentación, o sea, todas las piezas de la pala mecánica, los queremos representar con un único tipo de clase, ¿sí? Esa clase se podría llamar objeto 3D y este es un patrón muy comúnmente utilizado en todos los motores gráficos 3D, porque tienen una serie de elementos comunes, más allá de pequeños cambios sutiles. Imaginemos que este objeto, este constructor, esta función objeto 3D, tiene los siguientes atributos privados: vertex buffer, index buffer, que representan los triángulos que van a representar ese objeto, que podrían ser nulos si el objeto fuera un objeto vacío para aglutinar otros elementos, como por ejemplo la rueda. Perfectamente podrían ser nulos, ¿sí? O sea, es válido que ambos sean nulos o no. Luego la matriz de modelado. Todo objeto 3D va a tener que tener una transformación respecto de su padre, y la forma de representarlo, o por lo menos la forma en que necesitamos pasársela a la GPU, es a partir de una matriz. Ahora, no es muy cómodo para un usuario manipular todo el tiempo una matriz para definir dónde está un objeto. Lo más cómodo para un usuario de un motor 3D es establecer la posición de un objeto, su orientación y su escala, ¿sí? Entonces, lo más cómodo es tener atributos que representen esas tres cosas y luego a partir de esos atributos calcular la matriz. Luego tenemos una lista de hijos, porque como dijimos, tenemos estructuras de árbol en donde queremos encadenar un objeto a otros objetos. La forma de hacerlo es tener que cada objeto pueda tener un arreglo de objetos que dependan de él, en este caso el arreglo hijos. Luego tenemos la función actualizar matriz de modelado, que si bien acá no está escrito el código, lo que va a hacer básicamente es tomar la posición, rotación y escala para componer una matriz de transformación que combine esas tres. Típicamente va a ser primero a la derecha la matriz de escalado, luego la de rotación y luego la traslación, ¿sí? Una vez que calculamos esa matriz de modelado local, a partir de los valores que tenga la posición, rotación y escala en ese momento, llenamos la matriz de modelado. Eso se va a ejecutar todo el tiempo que llamemos a dibujar, que es el método que vamos a ver después, porque cada vez que cambie la posición, o mejor dicho, todo el tiempo que pida dibujar el objeto, voy a tener que volver a evaluar cuánto vale la posición, cuánto vale la rotación y cuánto vale la escala, y actualizar esa matriz de modelado. Luego el método más importante es el método dibujar, que es el que va a dibujar ese objeto en la pantalla, y como parámetro obviamente va a recibir m, que es la matriz que me pasan como parámetro, ya sea porque es el objeto principal de la escena y es la matriz identidad, o es un objeto que depende de otro, entonces me va a llegar la matriz de transformación del padre. Luego setGeometría lo que va a hacer es recibir como parámetro los buffers para decirle que ese objeto tiene o no representación visual. Los métodos agregar hijo o quitar hijo son para quitar o agregar elementos a este arreglo de hijos. Y setPosición, setRotación y setEscala son los métodos públicos para modificar los valores de las transformaciones, ¿sí? Vamos a ver puntualmente el método dibujar, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es, primero que nada, concatenar la matriz de transformación del padre, ¿sí? Con la matriz que yo calculé de modelado de este objeto. Y acá un comentario de un error que está en la diapositiva. Faltaría agregar en la diapositiva la invocación al método actualizar matriz de modelado, ¿sí? Porque siempre que llamemos a dibujar tenemos que ver los últimos valores de posición, rotación, escala, actualizar la matriz de modelado y luego multiplicarla por la del padre para obtener la matriz final que debemos pasar al shader. Luego tenemos un if, que vamos a preguntar: ¿este objeto tiene un buffer de vértices asociado? Si es así, dibujamos su geometría. No obstante eso, ya sea que entre o no en el if, lo que luego tenemos que hacer para invocar a todo el resto de las ramas recursivamente es
ejecutar un for por todos los elementos del arreglo hijos y llamar a dibujar a cada uno de los elementos que dependen de este objeto con la matriz que acabo de calcular. ¿Sí? O sea, mi matriz propia pasa a ser matriz de padre de otros objetos. Bueno, para finalizar en resumen, acá vimos cómo armar un árbol de escena. Es importante que practiquen analizar distintos tipos de objetos del mundo real y piensen de qué manera podrían estructurar cada una de esas piezas para modelarlos. ¿Sí? Eso es un tema que lleva bastante tiempo madurar y ejercitar, pero es importante entenderlo para poder definir eficientemente una escena de una aplicación 3D y hacer que la ejecución sea eficiente y los parámetros que elijamos para representar esas transformaciones resulten prácticos.